inicie esta semana informándose con nosotros. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Un equipo de Grupo Extra realizó un trabajo en la mina Cruzitas, donde se constató que el saqueo del oro no cesa. Entre los hallazgos figura uno de los túneles más largos que aún está en construcción por los coligalleros. En Grupo Extra nos dimos a la tarea de caminar por uno de los cerros de la finca Vivollet para llegar hasta este túnel. Los coligalleros lo construyen atravesando las vetas de oro para en su momento escoger los mejores puntos. Al final del túnel ubicamos incluso cartuchos de dinamita como estos, y en el tope de la excavación se notan las perforaciones con roto martillo en la roca para precisamente detonar los explosivos y continuar con el túnel. Ejemplos claros de que hay actividad reciente y constante. Por toda la finca Vivollet hay más túneles, solo que estos son excavados pero verticalmente, algunos con hasta 40 metros o más de profundidad. La fuerza pública patrulla la finca, pero a todas luces no alcanzan los esfuerzos para controlar a los mineros ilegales. Es una situación bastante crítica y alarmante, ya que, como ustedes han podido ver, son decenas de túneles que hay en los cerros Fortuna y Botija. El foco de contaminación que comenzó apenas en Cruzitas se ha extendido a los distritos de Cutris y Pocosol, y realmente es muy alarmante porque es una cantidad de mercurio que se está depositando como le expliqué antes, en los ríos y riachuelos de la zona de Cutris y Pocosol. Son cientos de coligalleros que transitan por los potreros y camino hacia la mina. Inclusive se pueden ver por las calles de Cruzitas. Este equipo de Grupo Extra ha sido testigo de que es uno de los túneles activos acá en la mina ilegal en Cruzitas, en Cutris de San Carlos. Mide aproximadamente unos 100 metros de profundidad e incluso encontramos cartuchos de dinamita, que es un claro ejemplo de que este túnel está muy activo por parte de los coligalleros acá en esta mina ilegal en la zona fronteriza de nuestro país. Tiempo atrás la policía intentó sellar otros túneles de menores dimensiones, sin embargo fue una tarea fallida ante la gran cantidad de explosivos que se debe emplear. Por ahora se espera que los uniformados puedan llegar hasta la excavación antes de que inicie un saqueo mayor en esta parte de la mina. Bueno, y para que podamos tener una idea de cuáles son las dimensiones de este túnel al que tuvo acceso el equipo de Extra Noticias, ahí vemos el ingreso de 1,80 m, justamente cuando se va iniciando el recorrido, pero ya cuando se va adentrando un poco más, empieza a hacerse mucho más estrecho. Vemos ahí la amplitud de apenas 1 metro, y conforme va ingresando a lo largo de este túnel se va haciendo todavía la dimensión mucho más pequeña para que podamos tener idea del riesgo al que se exponen las personas. Ahí se hace mucho más estrecho, a 1,50 m de altura, y la extensión de todo este túnel a lo largo que recorre es de 110 metros, para que tengamos idea de a qué se están exponiendo y el recorrido que realizan para poder llegar y hacer las excavaciones para poder sacar el oro que todavía se está explotando desde esta zona. Y es en punto, ya en túnel, y si ya lo tienen pegado a la gente, que a veces a uno le dan, ya a veces le va bien, a veces puede pegar. ¿Cuánto puede ganar en promedio por día un coligallero en la mina Cruzitas en Cutris de San Carlos, y cuántas personas se estiman en la actualidad se dedican a esta actividad ilícita? Los detalles este martes en Extra Noticias. Y un toro causó ayer temor y estragos en un recorrido de 3 kilómetros por plena pista. El animal caminó desde San Antonio del Tejar de Alajuela hasta las inmediaciones del aeropuerto Juan Santamaría. ¿Pero ha pensado usted cómo actuar en una situación de estas o qué no hacer si se topa un toro literalmente por media calle? Veamos. O me quedo parada en donde estoy, o busco un lugar donde pueda resguardarme, para que un lugar pues donde no pueda entrar el toro, o a una dirección al contrario donde va pasando el toro, se podría decir.
Bueno, si voy pasando por el lugar, bajaría la velocidad para tener un poco más de precaución y continuar mi camino, ya como más despacio, con más precaución. Si está muy revoltosa la situación, detenerme por ahí y esperar que pase el toro, sí. Esto es parte de cómo reaccionarían algunas personas en caso de al Parque del Agricultor, donde encontró un portón abierto que comunica con el CETAC, sitio donde luego de varias diligencias de bomberos y la llegada de sus dueños, lo detuvieron. Tratar de alejarse lo más posible del sitio donde tengamos una condición de estas, en especial cuando el animal no está dentro de sus corrales, dentro de su hábitat normal. Y adicionalmente, si el animal se acerca a los vehículos o a donde están las personas, no generar movimientos bruscos, no hacer... tratar de salir o escapar de inmediatamente, porque esta reacción va a hacer que el animal se enfoque aún más en esta persona y puede hacerle daño. Dentro de un vehículo podría ser una condición un poco más segura, ya que está protegido dentro del habitáculo, pero sí con motocicletas y demás, también el ruido y los movimientos bruscos. Individualizado la persona a la cual pertenece el animal y con ello entonces se puede atribuir y culminar entonces con una responsabilidad para en caso de que haya provocado daños a alguna persona o institución. Ex jerarcas del actual gobierno, el abogado del presidente, un expresidente del Congreso y hasta un generador de contenido llaman la atención en el listado de candidatos a diputados de Pueblo Soberano. Las papeletas también hay figuras que integran otros partidos. El presidente del Congreso en 2017, Gonzalo Ramírez, exmilitante de Renovación Costarricense, es candidato a diputado por San José con Pueblo Soberano. El abogado del presidente, José Miguel Villalobos, quien también cuenta con carrera política, buscará una curul por Alajuela. Llama la atención Cartago, donde encabeza en la papeleta la exdelegada liberacionista Cindy Blanco y el influencer Robert Barrantes. No cabe duda de que hay una incidencia, un mensaje claro en donde Cartago le abre espacio a dos figuras que, por el conocimiento que tiene la candidata de la provincia de Cartago, genera ese tipo de nominaciones en esta provincia. Los rumores se concretaron. Nogui Acosta, Estefan Brunner, Esmeralda Britton, Marta Esquivel, Juan Manuel Quesada y Ana Catarina Müller, todos ex jerarcas del gobierno actual, también intentarán llegar a Cuesta de Moras. Lo que trata con esto entonces de conectar a las mismas con el presidente y con la narrativa de que es la continuidad clara y fehaciente del chavismo. Esto a propósito de otras fuerzas políticas que también están designando candidaturas y que también reivindican ser expresión del chavismo en Costa Rica. También hay nombres de personalidades cuestionadas. Por ciertas cercanías o ciertas faltas al debido proceso en temas como narcotráfico, seguridad, salud, etc. De hecho, podríamos mencionar puntualmente el caso de José Miguel Villalobos, que es el abogado defensor del actual presidente Rodrigo Chávez. Llamó la atención que en Guanacaste es candidata Nayuribe Guadamuz, quien fue ministra de Cultura, pero Rodrigo Chávez la destituyó en medio de la polémica por la declaratoria de interés público de la Marcha de la Diversidad. El Partido de Liberación Nacional realizó su Asamblea Nacional en la que escogió a sus delegados de San Ramón. Otras agrupaciones políticas también tuvieron actividad durante el fin de semana y lo repasamos a continuación. El candidato verdiblanco Álvaro Ramos fue insistente y entusiasta en el llamado a la nueva liberación durante la Asamblea Nacional. Perdonen por bajar, pero ese equipo al que hice referencia en el programa son ustedes. Un fuerte aplauso. Con este equipo podemos abordar el reto que tenemos. En la actividad eligieron a los delegados de San Ramón. Sometimos a votación los puestos vacantes por San Ramón.
el comité ejecutivo, la representación cantonal de ese querido cantón alajuelense ante la Asamblea Provincial y la Fiscalía. Así que damos un paso seguro para afianzar todo el proceso y cumplir con el cronograma electoral que nos ha establecido el Tribunal Supremo de Elecciones. El debutante Partido Avanza ratificó al psicólogo José Aguilar como su candidato presidencial. La asamblea se desarrolló el sábado. En el pasado, Aguilar fue militante del Partido Liberal Progresista. Frente Amplio llevó a cabo su renovación de estructuras este domingo con su Asamblea Nacional. En el espacio, la militancia eligió la conformación de los tribunales de ética electoral y alzada, además de las personas integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. La diputada Luzmeria Alpizar fue ratificada como candidata presidencial de Progreso Social Democrático. Su fórmula presidencial la completan Frank Mackenzie y Maritza Bustamante. Progreso es el partido con el que fue electo el presidente Rodrigo Chávez. El abogado Boris Molina es candidato a la presidencia con el partido Unión Costarricense Democrática. Molina tiene 58 años de edad y fue ratificado este domingo. Bueno, y este lunes de política tenemos en nuestra mesa de análisis al analista Mario Quiroz, que se encuentra con nosotros esta noche para analizar todo este panorama que se presentó el fin de semana y que ya viene a darnos muchas más pistas de cómo calientan esta campaña electoral. Don Mario, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Gabriela, un gusto acompañarlos. Me hubiera gustado estar ahí en el estudio, pero me disculpo y espero que en la próxima, no estando afectado, pueda acompañarlos ahí presencialmente. La próxima lo esperamos aquí presente en la mesa de análisis. Don Mario, bueno, estábamos viendo ya un adelanto que hacía nuestro compañero Gustavo de todo el panorama que hubo este fin de semana, pero llama, por supuesto, la atención y es algo de lo que ya hemos conversado en nuestras ediciones, los candidatos que están en la lista del Partido Pueblo Soberano. Hay una clara estrategia del oficialismo por tener protagonismo en la Asamblea Legislativa del próximo periodo. ¿Qué podemos analizar de estos personajes que están anunciando? Bueno, yo creo, Gabriela, que lo que hay que ver es que el oficialismo tiene un desafío central de cómo y en qué medida logra convertir el capital político que es grande, que tiene el presidente, en una intención de voto real y distribuida a favor de sus candidaturas. Por eso, cada decisión estratégica, incluidas las designaciones de estas candidaturas, tiene que leerse haciéndose dos preguntas fundamentales: si fortalece o no el vínculo entre el presidente y su base, y si facilita o dificulta la conversión de ese vínculo en apoyo electoral, ¿verdad? Y creo que, como bien usted dice, hay lecturas que hay que hacer. Es una apuesta total, la estrategia de candidaturas parece apuntar a una apuesta casi que total por la popularidad del presidente como eje de articulación. La lista al final no nos dio grandes sorpresas de los nombres que se habían dado a conocer, ¿verdad? Y que se venían manejando en días previos. Tampoco entonces hay variaciones de lo que esos nombres ya comunicaban positiva o negativamente. Y lo que vemos, Gabriela, creo que es un círculo muy cercano al presidente como bloque base, con candidaturas como doña Marta Esquivel, don José Miguel Villalobos, don Nogui Acosta, don Estefan Brunner, entre otros, que apuntan no tanto a una lógica de movilización, sino, como bien creo que lo decía Sergio Araya en la nota, a una proyección simbólica de la presencia del presidente en la etapa política siguiente como continuidad de ese proyecto. Don Mario, ¿y qué reto representa para los otros partidos, además, enfrentarse a nivel de candidatos por diputados ante estas figuras que vienen saliendo, que están bien posicionados, por lo menos en la memoria de los votantes de momento, y enfrentarse a sus nuevos candidatos, por ejemplo, Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, que apenas ha dado a conocer algunos nombres? ¿Qué retos se enfrentan entonces en estas elecciones por diputados? Lo primero que hay que decir, y no con mucha felicidad y alegría lo digo, Gabriela, es que en general cada vez es más difícil encontrar perfiles sólidos que quieran asumir candidaturas a diputaciones, y esta realidad
lo tienen todos los partidos, ¿verdad? La exposición pública, el desgaste de la política, la desconfianza institucional hacen que muchas personas capaces opten por mantenerse al margen. Dicho eso, en lo que han presentado los partidos hasta ahora, aunque aún falta mucho para anunciarse, y en muchos de los nombres que los partidos, circulan como eventuales candidatos, sí hay algunos perfiles con formación técnica, con experiencia profesional o trayectoria pública, independientemente de si uno comparte la visión ideológica o el partido del que vienen, pero sí son personas que han pasado por espacios de toma de decisión y eso en principio aporta al debate democrático. Creo que lo primero que hay que hacer es exigir a los partidos que tengan mejores perfiles en su oferta. Y dos, creo que hay una observación que yo sí haría. Parecería ser que la mayoría de estas candidaturas o que se han dado o que suenan parecen responder más a una estrategia de consolidación de base, no de ampliación, pensadas más en afianzar el voto duro que abrirse a nuevos públicos. Y eso estratégicamente puede tener lógica en un escenario fragmentado, pero también puede limitar el crecimiento o el alcance de ciertas propuestas en campaña para la competencia que hay. Entonces el gran reto es presentar buenos perfiles, pero ver también cómo crezco. Don Mario, y otro aspecto que llama mucho la atención es que tanto va a representar en estas próximas elecciones, si podemos decirlo de alguna manera, la territorialidad o de dónde son, porque vemos que algunos candidatos realmente no son de determinada provincia, no representan, no tienen un arraigo en ese lugar, pero están representando a Heredia, por ejemplo, a Cartago. Entonces, ¿qué tanto va a influir esto? ¿Está cambiando un poco esa decisión en los votantes? Yo creo que depende del partido. Partidos más tradicionales, por ejemplo, Liberación o La Unidad, sí tienen un arraigo territorial por historia, por tradición, en que sus bases sí se mueven mucho en torno al arrastre que a su vez tengan esos liderazgos territoriales. Partidos más nuevos que uno podría ahí, diría yo, poner como ejemplo al oficialismo, a Nueva República, al mismo PAC de alguna manera, e incluso al Frente Amplio, son partidos que no gozan de estructuras territoriales muy profundas y más bien su arrastre viene de la campaña nacional que hagan. Obviamente pueden tener un pequeño quiebre de voto o un gran quiebre de voto, dependiendo del partido, pero el arrastre sí se define no por movilización estructural territorial, sino por la movilización que logren sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Don Mario, y también hay otro tema que nos gustaría poder analizar y es el de la doble postulación. Claudia Dobles, incluso Claudio Alpizar, ¿verdad?, que se han mantenido con esta figura. ¿Qué posibilidades hay de que esto se mantenga y de que puedan llegar también a formar parte de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que eso define mucho, Gabriela, cuáles son las apuestas, ¿verdad? Son partidos. El de don Claudio es un partido en crecimiento que creo que lo que está buscando es una consolidación. Entonces, yo creo que no sería para don Claudio un mal resultado salir de todo este proceso con una diputación o 2 diputaciones para su partido. En el caso de doña Claudia, creo que la apuesta del Partido Acción Ciudadana, después de el castigo tan duro que tuvo del electorado en que lo dejó sin representación legislativa, siendo partido de gobierno por 2 periodos, pasa por un intento de reconstruir el partido y renovarlo tal vez como oferta electoral a partir del mayor número de diputaciones que puedan tener. Y en ese sentido, doña Claudia es una persona que puede generar muchos negativos fuera de la base del PAC, pero le habla a una base PAC y creo que la apuesta de conectar con esa base PAC para tener
diputaciones tiene sentido estratégico. Don Mario, y finalmente también sabemos que hay un ajuste, hay cambios en la cantidad de diputados por algunas provincias. ¿Cómo cambia esto un poco la estrategia también que manejan los partidos? San José, Cartago, Heredia perderían un diputado para la próxima Asamblea Legislativa. Alajuela, Guanacaste, Punta Arenas ganan 1. ¿Qué tanto influye esto también en la dinámica de búsqueda de candidatos? Bueno, es muy buena pregunta, Gabriela. En los cálculos y simulaciones iniciales que he hecho, al ser San José, Cartago y Heredia, provincias urbanas, lo que hace es que eso suba el costo en votos de las diputaciones, tanto las que se adquieren por cociente como por residuo mayor. ¿A quién perjudica? Bueno, eso perjudica a partidos como el PAC, como el Frente Amplio, incluso el mismo Unidad Social Cristiana, que han estado en esas provincias obteniendo sus diputaciones por márgenes muy bajos de residuos altos, digamos. ¿A quién beneficia? Porque esas diputaciones se van a provincias Alajuela y dos costeras. Bueno, creo que beneficia inicialmente a partidos que logren mantener un bloque importante, y en este sentido beneficiaría en primera instancia al oficialismo y a Liberación Nacional. No estoy diciendo con esto que las tengan ganadas, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que son los partidos que tendrían inicialmente a hoy mayores posibilidades de competir por obtener esas curules adicionales. Don Mario, y finalmente, para terminar de analizar algunos de los partidos que ya hemos hablado de otros, el Frente Amplio y José María Villalta, que busca regresar a la Asamblea Legislativa. Bueno, el Frente Amplio es un caso muy particular, Gabriela. Recordemos que cada vez que don José María ha sido candidato a diputado, el Frente Amplio ha obtenido una diputación, nada más. Cuando él ha sido candidato a presidente es cuando en 2 ocasiones han tenido las mayores posibilidades, han obtenido la mayor cantidad de diputaciones. Entonces, en este caso se presenta una coyuntura particular. A mí me parece que el Frente Amplio había logrado presentar con 6 diputaciones una fracción joven, que a pesar de que yo no coincida ideológicamente con ellos, habían hecho un buen trabajo para convencer a su base y mantenerla así, y me parece que aquí hay que ver si el retroceso a candidaturas como las de don José María, que ya iría por su 3ª diputación, o la de don Edgardo, que iría por su 2ª, y son las provincias más importantes, más bien le generaría un efecto contrario al que esperaban, y otra vez vuelven a quedar en una zona de peleas por diputaciones en márgenes muy estrechos. Don Mario Quiroz, analista político, le agradecemos mucho su presencia en esta mesa de análisis y estaremos pendientes, don Mario, de lo que surja en los próximos días, porque nos espera todavía lo más fuerte de la campaña electoral. Gracias a ustedes, Gabriela. Buenas noches y a las órdenes siempre. Gracias. Buenas noches. Bueno, y continuamos ahora con otras informaciones. Además de sus hermosas playas y la calidez de sus vecinos, Puerto Viejo es reconocido nacional e internacionalmente por sus parades. Nuestra compañera Maricruz Brenes estuvo el fin de semana en esta hermosa región del Caribe Sur y nos tiene los detalles de lo que pasó este fin de semana. El volaba porque en términos del criol, de acuerdo al rescate de ese criol,
El Gualaba viene del Old Harbor, que en el criol Old le decimos Wall. Harbor, que es el puerto, le decimos Aba. Entonces de ahí viene el Gualaba en criol. Esta es la edición número 11 de la festividad, donde se logran dar a conocer las culturas de la zona. Este año se inscribieron 37 agrupaciones. El año antepasado tuvimos aproximadamente como unos 30, lo cual significa que cada año se nos quiere sumar más grupos. Y lo importante de todo esto es que disfrutamos de una insignia de que es el Gualaba. Y lo importante que es representar y proyectar ese producto a nivel de mercadeo, porque Gualaba va a ser desde ahora en adelante la insignia de toda esta festividad. Costarricenses y extranjeros disfrutan cada año de estas festividades. Gente de todos los países se vienen a visitar este evento porque con orgullo lo puedo decir que aparte de Limón, este es el evento con mayor impacto a nivel del cantón de Talamanca. Yo creo que a nivel de internacional y nacional se ha ido también comunicando mucho, hablando mucho de este evento. Entonces la gente ya está preparada desde que oyen, ya sabe que a finales del mes de agosto para que los de Limón puedan también tener lo suyo. Y entonces ya la gente se prepara y todos se vienen a ver este gran evento. Luego de esto lo retomó la Asociación de Desarrollo y hasta la fecha los parades de Puerto Viejo en Limón son los más visitados por turistas nacionales y extranjeros. 45, un avión patrullero estadounidense que participa en la operación de búsqueda conjunta detectó la embarcación a 26 millas náuticas, es decir, unos 48 kilómetros al suroeste de Flamingo, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste. De acuerdo con el reporte, los tripulantes de la aeronave observaron personas a bordo pidiendo auxilio, por lo que una lancha interceptora del Servicio Nacional de Guardacostas se dirige al lugar para brindar asistencia. En las próximas horas se espera que los pescadores puedan ser rescatados y puestos a salvo. Las autoridades no detallan cuántas personas iban a bordo ni el estado de salud en que se encuentran, información que será confirmada tras el arribo de las unidades de rescate. Y un extranjero de apellido Ulloa Bustos, principal sospechoso de asesinar a 14 perros en Pocora de Guásimo, Limón, quedó en libertad tras ser detenido por la fuerza pública la noche del jueves pasado. El hombre permanecía bajo custodia en las celdas de los tribunales de justicia de Pocosí, pero hoy se confirmó que recuperó su libertad. De acuerdo con el OIJ, en un operativo la madrugada del sábado se hallaron aparentes restos de animales en la casa del sospechoso y en un terreno cercano, lo que refuerza las sospechas de maltrato y muerte de los animales. El imputado quedó en libertad con medidas cautelares por un plazo de 6 meses, entre ellas firmar una vez al mes, así como no molestar, perturbar ni ofender a testigos del caso. El Código Penal de Costa Rica contempla sanciones por maltrato animal que van desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho. El caso continúa bajo investigación. Y el OIJ lanzó una alerta por el alarmante incremento en los asaltos a repartidores y conductores de plataformas digitales. Delitos que aumentaron 300% en lo que va del año. Ante esta ola de violencia, las autoridades iniciaron un mapeo de calles sin salida y zonas críticas donde operan las bandas dedicadas a este tipo de atracos. Vámonos, la billetera rápido, vámonos la billetera. Uniforme. Y Cantón de Goicoechea. La zona de San José tenía un total de 148 casos. El área de desamparados tenía un total de 69 casos. Y por tercero, el Cantón de Goicoechea tenía un total de 55 casos. Esto, como les indiqué anteriormente, son el top 3 de los... El miedo ya se instaló. Cuando solicitamos o aceptamos el servicio, tratamos de ir un pasito más allá. Sé que a veces la gente está
o tiene otras prioridades, desgraciadamente. Ocupo más servicios, ocupo trabajar más, mis necesidades requieren que yo tenga todos mis esfuerzos en estar haciendo los servicios y no puedo estar teniendo mensajitos o no puedo estar mensajeando o verificando información, pero desgraciadamente en el momento en el que estamos hay que tener un poco la malicia, la tenemos que tener un poco más encendida, ¿verdad? Y tratar de dar un pasito más allá que nos puedan dar a nosotros ciertas seguridades. El OIJ advierte que detrás de esta ola delictiva no solo hay delincuentes, también hay bandas oportunistas que reclutan a jóvenes para emboscar y despojar a repartidores y conductores indefensos. El mensaje es claro, el crimen avanza más rápido que la protección. Este lunes se confirmó la extradición de un ciudadano ruso detenido en Costa Rica el pasado 19 de junio del 2025 por agentes de la Oficina Central Nacional Interpol San José. Tras cumplirse los trámites judiciales y administrativos respectivos, este 25 de agosto se ejecutó el traslado del requerido hacia su país de origen, donde es señalado por las autoridades judiciales por los presuntos delitos de estafa y legitimación de capitales. La acción se enmarcó dentro de la cooperación internacional contra el crimen organizado, garantizando que las personas buscadas por graves delitos financieros no encuentren refugio en territorio costarricense. Interpol San José destacó que este caso evidencia la importancia del trabajo conjunto entre los cuerpos policiales de distintos países y las instancias judiciales en la lucha contra estructuras dedicadas al fraude económico y al blanqueo de capitales. El mismo vinculado por un caso de estafa y legitimación de capitales requerido por las autoridades rusas. Este sujeto tenía una orden de captura internacional. Reveló la existencia de una falla activa justo debajo de una de las zonas más pobladas del país. El reciente sismo de magnitud 4.1 que estremeció el corazón del Valle Central la madrugada del 22 de agosto no es un simple dato en las estadísticas sísmicas, es un recordatorio inquietante de que la Tierra... Aceleración del suelo bastante fuerte debido a lo somero de la profundidad del hipocentro. El hipocentro del sismo se ubicó tan solo a 4 kilómetros de profundidad y por tanto fue ampliamente sentido por la población. Lejos de ser una señal de estabilidad, esta aparente calma podría anticipar un evento mucho mayor, y la historia lo confirma. Fallas como Aguacaliente, Río Azul, Cipreses ya han generado sismos entre 5.5 y 6.1 en el pasado. La red de estaciones de Opsicori ha registrado 9 réplicas, la de mayor magnitud 2.3. Ninguna de estas réplicas ha sido reportada como sentida por la población. Los expertos... Educación de más de 1.000 estudiantes sin afectar a docentes ni a las familias. El futuro del Conservatorio de Castella sigue en discusión entre el Ministerio de Educación y la Fundación, que es dueña de los terrenos. Tras una resolución de la Sala Primera que ratificó la propiedad a favor de la Fundación, el MEP reiteró que de no prosperar el diálogo entre las partes, se cuenta con los recursos para levantar el nuevo Castella. Lo que sí tenemos claros es que nosotros vamos con la construcción de un nuevo centro educativo con las mejores condiciones que pueda existir para esta oferta educativa que es de arte. La fundación, presidida por Gustavo Rojas, sostiene que la salida debe ser una alianza público-privada. Afirma que el canal de comunicación está abierto y que aunque se vendió el teatro hace un año, las instalaciones se han mantenido en servicio y seguirán funcionando hasta que ya no sea posible. Pero la fundación insiste en una alianza. En una negociación. Yo le he dicho al señor don Leonardo ya en 3 o 4 oportunidades que me he reunido con él, ¿okay?, que nuestro espíritu es negociador. Lo que pasa es que me han satanizado, aquí el malo soy yo. No, la Fundación Conservatorio de Castella lo que está haciendo es continuar con el legado de don Carlos Milet de Castella y con lo que Arnoldo Herrera soñó. Rojas confirmó que enviaron una carta al Ministerio de Educación dando un plazo de 30 días para sentarse a conversar. El MEP respondió que está dispuesto al diálogo, pero siempre en el marco de la legalidad, dejando claro que el centro educativo es totalmente público y financiado por el Estado. La Fundación me mandó una carta hace unas semanas indicándome que me daba 30 días para que conversáramos con respecto a las aspiraciones que ellos tienen, que es una alianza público-privada en la cual nosotros cedemos el colegio a la administración de la fundación. Hemos respondido a esa carta diciéndole que estamos dispuestos al diálogo. Ambas partes coinciden en que la prioridad son los estudiantes, docentes y la cultura artística en nuestro país.
Los trasplantes se convirtieron en una señal de esperanza. En el 2025 crecieron 57% y más de 100 personas recibieron una nueva oportunidad de vida gracias a la solidaridad de las familias donantes. La solidaridad se traduce en vida. En lo que va del 2025, 107 personas han recibido un trasplante de órgano, un aumento del 57% frente al año anterior. Hace apenas unos días, 3 familias costarricenses permitieron realizar 10 trasplantes vitales, 2 bipulmonares, 2 cardíacos, 2 hepáticos y 4 renales. Detrás de cada intervención hay un paciente que dejó de esperar para empezar a vivir nuevamente. Entonces, cuando usted tiene una persona que tiene una patología y necesita ver mejor, y esta patología es por un problema de córneas, entonces las córneas se analizan y se distribuyen a los hospitales donde los diferentes oftalmólogos realizan el procedimiento del trasplante de córnea. Así ocurrió con José Manuel Espinosa, un joven de 20 años que sufría queratocono y apenas podía leer o caminar. En el Hospital San Juan de Dios recibió un trasplante de córnea que le devolvió la visión y el sueño de continuar sus estudios de enfermería. El trasplante de córnea se hace en pacientes que tienen cicatrices en la córnea, que tienen una patología que se llama queratocono, o cuando la córnea por alguna razón se ha descompensado y está edematosa, inflamado, y entonces ya deja de ser transparente y deja de no poder ver el paciente. Más de 1000 personas en el país aún esperan un trasplante de córnea, por lo que las autoridades insisten en crear conciencia. Cuando tenemos un donante de córneas, coordinamos con el banco de ojos, sus técnicos vienen al hospital, realizan la extracción de las córneas y posteriormente se trasladan los tejidos al banco de ojos para ser procesados y posteriormente ser distribuidos mediante la red hospitalaria de donación y trasplante. El trasplante de córnea es un trasplante sumamente importante. Actualmente es la lista de espera más larga que tenemos. La decisión de donar no solo trasciende el dolor, sino que multiplica la vida. Durante el fin de semana, las fuertes lluvias provocaron una inundación en el área de admisión del Hospital San Francisco de Asís en Grecia. Las filtraciones ocasionadas por la sobrecarga de agua que superó la capacidad de las canoas afectaron al menos 2 equipos electrónicos, según informó el directorio del centro médico, el doctor Luis Diego Alfaro. A pesar de la emergencia, el servicio de urgencias continuó operando con normalidad. El personal administrativo fue reubicado en una plataforma cercana y afortunadamente la atención al público no se interrumpió. Lo que se hizo fue trasladar el área de admisión a una plataforma que está a 10-15 metros, con lo cual pues, la funcionalidad del servicio continuó con normalidad. Siguieron ingresando los pacientes al servicio de emergencias. Sí hubo una afectación de los equipos, 2 equipos de cómputo, una impresora y un escáner, que en este momento pues están en revisión con el Centro de Gestión Informática para valorar si el daño es irreparable o si es algo que se pueda corregir. Y un trágico incidente ocurrió anoche en un bar ubicado en el sector de Linda Vista, cerca del estadio Juan Gobán, en Limón Centro. Jermaine Cruikshank, abogado de 40 años y también hijo del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank, fue asesinado a disparos mientras se encontraba en el establecimiento. Según el director del organismo de investigación judicial, 2 sujetos llegaron en motocicleta al bar. Uno se bajó e ingresó al local vestido con ropa deportiva y casco y abrió fuego contra la víctima, hiriéndolo en la espalda y en la cabeza. El OIJ inició una investigación para determinar el móvil del crimen, aunque Zúñiga explicó que aún es prematuro establecer una causa definitiva. Se analizan diversas líneas de investigación, incluyendo posibles motivos personales, familiares o patrimoniales. Este asesinato ocurre menos de 6 meses después del fallecimiento de su padre, Eduardo Cruikshank, quien murió en marzo debido a complicaciones durante un procedimiento médico. Jermaine deja 2 hijos menores de edad y era primo de la actual defensora de los habitantes, quien expresó su dolor por la pérdida en redes sociales. En ese momento pues llegan 2 sujetos en motocicleta. Presuntivamente uno de los sujetos de la motocicleta se baja, ingresa al bar vestido en ropa deportiva y con el casco puesto. Esto llamó la atención del señor Cruikshank y de inmediato trató de alejarse de la mesa, pero en ese momento el sujeto le empezó a disparar, terminando con la muerte del señor Cruikshank.
sobre este caso, pues alguna línea de investigación, pues es el día de mañana. Gabriela, usted tiene el cierre de Extra Noticias. Gracias, Leo, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.